¿Sabías que si cumples ciertos requisitos puedes tener más de 60 millones de pesos en subsidios para comprar tu primera casa? Esto y más te lo voy a explicar en este video, donde hablaré de cómo puedes llegar a utilizar los subsidios que ofrece el gobierno, caja de compensación, la alcaldía y muchas más opciones que tú puedes llegar a tener para que compres tu primera casa. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, disminuir los gastos, mejorar el ahorro y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero es prosperidad económica. Como te lo mencioné en un video anterior, hay muchas posibilidades para que tú puedas comprar tu primera casa. Pero sin lugar a dudas, la parte económica es fundamental. Por eso, vamos a hacer como las esferas del dragón. Cada esfera del dragón va a ser un subsidio al cual tú puedes analizar si puedes aplicar o no. Hoy en día hemos escuchado mucho de que ya no hay plata para los subsidios. Sin embargo, el gobierno actual ya ha mencionado de que se están liberando los recursos para que se puedan llegar a dar los beneficios a todos. Entonces vamos a suponer de que efectivamente van a existir esos recursos. El primer subsidio que vamos a hablar, como la primera esfera del dragón, va a ser para aquellas personas que quieren adquirir vivienda no bis. ¿Qué es esto de no bis? Recuerda que son aquellos inmuebles que tienen un precio mayor a 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Para este año son más de 150 millones de pesos. Entonces, si es tu caso, ¿qué tienes que tener presente? Primero, la vivienda tiene que ser nueva. Segundo, el subsidio aplica independientemente de los ingresos. Tercero, el subsidio te lo van a otorgar una vez tú ya tengas el crédito aprobado. Cuarto, ten presente que este subsidio aplica sobre la tasa de interés. ¿Eso qué significa? El gobierno te va a dar un beneficio de hasta 4 puntos porcentuales por debajo de la tasa de interés que te cobra la entidad. Entonces, por ejemplo, tú vas a pedir un crédito de 300 millones de pesos a 20 años. Esto aproximadamente te va a dar una cuota de 3.200.000, ¿sí? Obviamente hay que tener presente los seguros y otros tipos de elementos que te pueden cobrar dentro del crédito. De esos 3.200.000, tú vas a descontar 500 que se van directamente a los intereses. Ten presente que vas a tener un monto máximo de hasta 42 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Eso quiere decir 42 millones. Este, sin lugar a dudas, es un excelente beneficio para aquellas personas que incluso ya tengan una vivienda. Este subsidio también aplica como segunda vivienda. ¿Por cuánto tiempo aplica este subsidio? El beneficio de los 500.000 pesos a hoy puede durar hasta 7 años. Lastimosamente, este beneficio sí se ha mencionado que no va a ser renovado para los siguientes años. Es decir, que tienes hasta este año, hasta el 2022, para poder aplicar para este subsidio. Aún hay cupos según lo que han reportado en el Ministerio de Vivienda. Entonces es una excelente oportunidad, pero recuerda, aplica para vivienda no bis. Nuestro segundo subsidio, como la segunda esfera del dragón, va a ser el de Mi Casa Ya. Uno de los subsidios más importantes vigentes para el tema de adquisición de vivienda. ¿En qué consiste? El subsidio Mi Casa Ya se va a dividir en dos. El primero de ellos va a ser el aplicable a la cuota inicial, donde dependiendo de tus ingresos tú puedes aplicar y recibir cierto dinero. Si tus ingresos están entre 1 y 2 salarios mínimos, vas a poder recibir hasta 30 millones de pesos. Si está entre 3 y 4 salarios mínimos, vas a recibir hasta 20 millones de pesos. Entonces, como te lo mencioné al inicio del video, vas a poder recibir hasta 60 millones. Entonces aquí ya tienes 30 o 20 dependiendo de tus ingresos. Ten presente los ingresos. Segundo, que no tenga tu núcleo familiar vivienda. Tercero, que no hayan recibido subsidios anteriormente. Y cuarto, que ya tengas obviamente toda la gestión de la vivienda donde vas a escoger, ¿sí?, para hacer la solicitud, y que ya tengas un preaprobado de tu crédito. El tercer subsidio que vamos a hablar es el de Mi Casa Ya, pero que va a aplicar a la tasa de interés. Este subsidio, ¿en qué consiste? Similar a cuando vimos el de no bis, te va a reducir un porcentaje de 4% o 5%, dependiendo si la vivienda es bis o VIP, a tu cuota de tu crédito. En este caso, los requisitos son similares. No tener ningún tipo de vivienda a tu nombre. Segundo, cumplir los requisitos de los ingresos como te lo he mencionado. Tercero, ya tener todo el tema aprobado de tu vivienda, del subsidio de Mi Casa Ya, el inicial, y que la entidad financiera ya tenga tu crédito aprobado. En este momento, para estos subsidios no hay plata. Sin embargo, como te lo he mencionado, el gobierno ya ha mencionado que para el 2023 el programa va a continuar. Entonces ya depende de ti que empieces a hacer la gestión para poder recibir este subsidio. El cuarto subsidio va a consistir en el subsidio de la caja de compensación. Es un subsidio que muchas personas realmente han conocido a lo largo de su vida. ¿En qué consiste? La caja de compensación, cuando tú
pagas este cobro que se hace mensualmente, ya sea como independiente o dependiente, tienes derecho a aplicar a este subsidio. De igual forma, este subsidio aplica hasta 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que a hoy recuerda que son 4 millones de pesos. Requisitos son equivalentes: no tener vivienda, los ingresos tú los puedes agrupar de acuerdo a tu núcleo familiar. También ten presente que ya debes tener seleccionada algún tipo de vivienda. No tienes obviamente que tener un contrato o algo por el estilo, pero sí ya tienes que ir adelantando ese proceso. Esto lo haces directamente con la caja de compensación. ¿Cuánto te daría la caja de compensación? Si tienes ingresos hasta 2 salarios mínimos, podrías recibir 30 millones de pesos. Si tienes ingresos hasta 4 salarios mínimos, podrías recibir 20 millones de pesos. Entonces, aquí tienes la posibilidad de utilizar el subsidio de Mi Casa Ya o el subsidio de la caja de compensación. Si eres independiente, en este caso lo más seguro es que tengas que aplicar al de Mi Casa Ya. Si no eres independiente, si eres empleado, incluso puedes aplicar a ambos. Justamente el siguiente subsidio es la combinación de ambos. Es nuestro quinto subsidio, como la quinta esfera del dragón. En este caso vas a tener hasta 50 millones de pesos que puedes llegar a recibir. Esto de qué va a depender de los ingresos. Si tienes hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, vas a poder aplicar al subsidio de Mi Casa Ya, que son 30 millones, y la concurrencia te va a permitir aplicar a 20 millones adicionales, ¿sí? Es decir, la combinación del subsidio de caja de compensación más el de Mi Casa Ya. Es un excelente beneficio. Mira que aquí ya tienes 50 millones de pesos si cumples estos requisitos. El siguiente subsidio, como la sexta esfera del dragón, va a ser los subsidios de hábitat locales o regionales. Por ejemplo, en el caso de Bogotá se pueden dar 10 millones de pesos hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes u 8 millones de pesos si tienes hasta 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, fíjate lo que está ocurriendo acá. Tienes el subsidio de Mi Casa Ya, tienes el subsidio de la caja de compensación y tienes el subsidio que te puede ofrecer la alcaldía o gobernaciones. Esto aplica para otras ciudades como Medellín, como Cali, como Barranquilla, donde cada una de sus alcaldías y gobernaciones están ofreciendo esos tipos de subsidios. Entonces, si sumamos el de Mi Casa Ya más el de la caja de compensación, es decir, el de concurrencia, tiene 50 millones de pesos si tienes hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y si le sumas el de hábitat, en el caso de Bogotá, ya tienes 60 millones de pesos para que puedas comprar tu vivienda. Entonces, si tú quieres aplicar una vivienda, por ejemplo, de 100 millones de pesos, de 150 millones de pesos, mira que ya tienes un muy buen monto. Pero te soy sincero, tienes que hacer los procesos suponiendo que no los recibes. ¿Por qué? Porque realmente, como lo mencioné desde el inicio, no necesariamente hay recursos en este momento. Entonces, si te van a hacer el desembolso en este momento de tu crédito, posiblemente te van a decir, oye, lo siento mucho, pero no hay plata. Entonces, mi recomendación es trata siempre de hacer tus cuentas en lo posible, obviamente teniendo presente el mejor escenario, y es que tú puedas obtener todos los subsidios. Pero va a depender mucho del momento en que se haga el desembolso y si hay cupos, ¿vale? Entonces, ten eso muy presente. Sin embargo, aplica. Eso es fundamental. Aplica los subsidios, utilízalos. Busca en la caja de compensación, busca en la alcaldía. Muchas veces los subsidios, por ejemplo el de la alcaldía, sucedió, y yo lo publiqué en algunas redes sociales, de que la gente no se estaba presentando al subsidio, principalmente por desconocimiento. Si existen estas posibilidades, estás pendiente. Por ejemplo, en mi red social estaré publicando frecuentemente este tipo de beneficios. Entonces sígueme y te seguiré mostrando muchos más beneficios. Bueno, nuestro séptimo tipo de subsidios vamos a agrupar a varios, porque realmente va a depender de tu situación para mirar cuál de estos subsidios aplica. Entonces, voy a hablar primero del de propietarios o semillero de propietarios. ¿En qué consiste? Es para aquellas personas que obviamente de pronto no tienen muchos recursos en este momento de ahorro, pero que el gobierno te va a dar una oportunidad importantísima, y es que te va a ayudar a pagar el arriendo. Sí, así como me escuchas, te ayuda a pagar el arriendo. Te puede dar hasta 600,000 pesos al mes para que tú puedas pagar tu arriendo, pero con una condición: no todo es gratis. Debes ahorrar en este año mínimo 250,000 pesos al mes. Esto lo debes hacer por un periodo mínimo de 18 meses. Si haces cuentas, esto ya te daría más de 4,5 millones, donde tú podrías llegar a tener ya ese ahorro, y el gobierno te daría un dinero adicional. Si sumas todo lo que el gobierno te ha dado durante esos 18 meses, realmente el beneficio va a ser de 12 a 24 meses dependiendo el tiempo del subsidio que tú vayas a aplicar. Pueden ser más de 20 millones de pesos entre tu ahorro y lo que te ayuda el gobierno. Entonces imagínate, tú puedes aplicar al programa de ahorradores más los subsidios de Mi Casa Ya, el de la caja de compensación y el de hábitat. Suma eso y te va a dar más de 80 millones de pesos por subsidio.
Entonces ese es el primero de nuestra séptima esfera del dragón. Bueno, y entonces los jóvenes pueden aplicar a subsidios, claro que sí. Hay un subsidio especial que se llama Jóvenes Propietarios, en el cual si tú tienes entre 18 y 28 años, tú puedes aplicar. ¿En qué consiste el subsidio? El gobierno va a ser como tu fiador, como tu garante, donde a través del Fondo Nacional del Ahorro, tú aplicas a este subsidio. Puedes tener un crédito de hasta el 90% para esa vivienda que tú quieres. Requisito fundamental: 1, que estés en el Fondo Nacional del Ahorro. Y segundo, que no reciba tu núcleo familiar en ese rango de edad más de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Ya sabes que es aproximadamente 2 millones de pesos. Y toda la gestión hasta ese momento se hace a través del Fondo Nacional del Ahorro. Entonces, tienes un excelente beneficio. Y finalmente, te va a ofrecer una tasa de interés muy especial que va desde el 6.5%, una tasa que realmente en estos momentos casi no se ve. Finalmente, hay otro tipo de subsidios que tú puedes llegar a aplicar que no son necesariamente para vivienda nueva o para personas jóvenes. Hay subsidios para la construcción, subsidios para el mejoramiento de vivienda, subsidios rurales, entre muchos más. Entonces debes aplicar y revisar dependiendo tu situación. Entonces fíjate que, como te lo comenté aquí, tienes la posibilidad de cumplir tus sueños a través de las esferas del dragón. Realmente es a través de los subsidios. Depende cada uno de los subsidios, como te lo he mencionado, aplica cada uno dependiendo de tu situación. Ingresos es lo más importante. Segundo, el tipo de vivienda, si es BIS o no BIS. Incluso también vivienda de interés prioritario tiene otra serie de beneficios. Tercero, el momento en el que apliques. Es muy importante que, y es una recomendación que te doy, trata de hacer las cuentas sin los subsidios, porque en ese momento nadie te garantiza que los puedas llegar a aplicar o que te los den en el momento en que tú los necesitas. Incluso hay personas que tienen la carta de otorgamiento del subsidio, pero si los subsidios se acaban cuando te van a hacer el desembolso, lo siento mucho, realmente no hay forma ahí de aplicar. También ten presente que tienes la posibilidad de utilizar combinación de subsidios, como es el concurrente, con el de hábitat, como es el de jóvenes propietarios, como es el de arrendamiento. Entonces mira la cantidad de alternativas que tú tienes para poder cumplir ese sueño de tener tu primera casa. Entonces, vamos para adelante, vamos a buscar esos subsidios. En un siguiente video te estaré hablando sobre cómo puedes hacer la financiación a través de créditos hipotecarios, créditos en IVR y LICE. Por eso, suscríbete a este canal, comparte este video y no se te olvide que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que el entrenamiento financiero como el de hoy es prosperidad económica. Nos vemos la próxima semana.